Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. La pregunta de hoy es, ¿qué opinas del ecumenismo? Bien, la respuesta. Primero debemos establecer qué es el ecumenismo. El ecumenismo fue un movimiento proselitista que inició el Papa Juan XXIII en su encíclica del 28 de noviembre de 1959, que tiene como único propósito de unificar a todos los credos bajo ¿qué cosa? La única iglesia verdadera que dice que ellos que son la católica romana. Y que fuera de ella no existe salvación, dicen ellos. Se puede leer incluso en su último catecismo que recopila gran parte del Concilio Ecuménico Vaticano II, publicado en 1992. Desde su comienzo establece que la Iglesia de Roma es la única que legítimamente ha recibido la sucesión apostólica y que todos sus credos son intransables. El culto a María como Madre de Dios, corredentora y Reina de los cielos, lo santo entre comillas, el animismo y culto a los muertos, la idolatría a todas sus imágenes, la transustanciación de la hostia en el cuerpo del mismo Cristo durante el sacrificio de la misa, la autoridad igualitaria con la palabra de Dios, de la tradición y los dichos del Papa en su condición de infalible, que es uno de los atributos que le corresponde exclusivamente a la divinidad. La legitimidad del Papa de ser única cabeza de la Iglesia como representante de Dios en la tierra, el celibato del clero, la doctrina del purgatorio, las indulgencias y las mil maneras que ellos han utilizado y utilizan hasta el día de hoy para engañar, mentir y robar. En consecuencia, lo que buscan los romanistas con el movimiento ecuménico es convertir el catolicismo a todos los credos del mundo, no solamente a los hermanos apartados, como dicen ellos, ¿no? Antiguamente los llaman abiertamente a los herejes, ¿no? Sino que también a los hinduistas, budistas, Hare Krishna, islámico, monio, judío, etc. Ellos se consideran la única iglesia verdadera y que fuera del romanismo no existe salvación, porque se obtiene necesariamente a través del bautismo que realiza esa entidad. Jesucristo no sirve para nada, ¿no? El romanismo define el ecumenismo de la siguiente manera. Primero, noción de ecumenismo. El decreto unitista Redintegratio, UR, explica así: el problema ecuménico única es la iglesia fundada por el Señor Jesús, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Esta división contradice la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y un serio obstáculo para la evangelización. Reconoce que el movimiento ecuménico está impulsado por el Espíritu Santo y considera que el deseo de restablecer la unidad es una divina vocación y gracia. Miren lo que dicen, ¿eh? Miren si el Espíritu Santo va a perder tiempo con eso. Se entiende por movimiento ecuménico las actividades e iniciativas que según la variedad necesidades de la Iglesia y la característica de la época se suscitan y se ordenan a favor de la unidad de los cristianos. Con la palabra ecumenismo se designa también una dimensión de la tarea salvífica de la Iglesia en cuanto a distintas de las dimensiones pastoral entre los fieles católicos. Misión a intra, le llaman ellos, que es de la misionera, con los no cristianos, que es la misión extra. El decreto exhorta a la participación de los católicos en el movimiento ecuménico. Juan Pablo II ha afirmado el compromiso ecuménico irreversible de la Iglesia Católica y afirma que es un imperativo de la conciencia cristiana iluminada por la fe guiada por caridad. Los principios católicos del ecumenismo II. Existe un único movimiento ecuménico en el que cada iglesia y comunidad cristiana participe de su propia identidad. No existe un ecumenismo católico, sino un principio católico sobre el ecumenismo que versa sobre la unidad y la unicidad de cada iglesia. Yo mismo he dado a la iglesia continúa el decreto principio invisible de unidad. El colegio de los 12 es el depositario de la misión apostólica. De entre los apóstoles destacó a Pedro, a quien Jesús confía un ministerio particular. El decreto considera a continuación el momento sucesorio enraizado en la voluntad de Jesús. Jesucristo quiere que por medio de los apóstoles y sus sucesores, el obispo con su cabeza, el sucesor de Pedro por la fiel predicación del Evangelio y por la administración de los sacramentos, así como por el gobierno en el amor, operando en el Espíritu Santo, crezca su pueblo y perfecciona así la comunión de esta unidad. La Iglesia aún se ha desegregado en fragmentos varios. La Iglesia Católica, por ejemplo, afirma que durante los 2000 años de su historia ha permanecido en la unidad con todos los fines de los que Dios quiere dotar a su Iglesia. O sea, ellos era sabido que eran tantos unidos y tienen todo el mismo propósito: robar, engañar y
El nuevo término que ha acuñado esa unicidad para referirse de una forma más elegante a la iglesia una, la católica, que es la que ellos consideran que es la única que debe subsistir, porque es la única que salva y tiene la verdad completa que dice haber heredado de Jesucristo con la persona de Pedro. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esta unidad poligámica? Con frecuencia tuercen un texto que dice en San Juan capítulo 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí el Señor le está hablando a sus discípulos judíos, a quienes él mismo le había dicho Mateo 10:5, a estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. En Juan 10:16, lo que está preparado para el tiempo cuando los gentiles también habría de ser incorporado a la obra de salvación que Cristo realizaría en la cruz del Calvario, todos los judíos y gentiles serían salvos de la misma forma, porque ahora en la iglesia no existe división. Gálatas 3:28, ¿qué dice? Ya no hay judío ni griego, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los que han nacido de nuevo han aceptado al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Son uno, sin importar nacionalidad. Pero jamás el Señor nos ha exhortado a unirnos bajo otro elemento que no sea la aceptación plena y exclusiva de la palabra de Dios. Es más, nos prohíbe toda clase de mistura doctrinal que se contradiga con la Biblia. Por ejemplo, 2 Juan 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le diga bienvenido. ¿Se entiende? Una de las características que Dios destaca en la iglesia de los últimos tiempos es que será tibia, la mezcla entre frío y lo caliente, Apocalipsis 3, 15 al 17, que ni eres ni frío ni caliente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! 2 Corintios 6, 14 al 17 dice, no os unáis en yugo desigual, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿O qué parte del creciente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Como vemos, el Señor expresa claramente su voluntad en este tema y que se contradice abiertamente con la filosofía moderna. El Señor dice contundentemente, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Volver bajo la tutela de Roma es además una alta traición a la sangre y la vida que ofrendaron los mártires de la Reforma, quienes ardieron como antorcha humana para iluminarnos el camino de la fe. El Señor es muy preciso para señalar a esta que está fornicando con la gran ramera. Apocalipsis 17, 16 dice, ven acá y te mostraré la sentencia que contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y en el verso 15 declara que estas aguas donde están sentadas la gran ramera son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estaba vestida de púrpura y escarlata, ese es el color característico del clero, y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, ya lo dice la Biblia. Entonces, con toda justicia, el creyente verdadero que tiene la seguridad de su salvación se pregunta, ¿qué comunión podía esperar con aquellos idólatras de la iglesia romana? Con aquellos que no compartimos ninguna de su doctrina de hombres. La idolatría, la adoración a un dios de harina, el culto al hombre, la salvación por obra, el purgatorio, las indulgencias, las fábulas y leyendas de tradiciones humanas, sino que por el contrario, nuestra fe descansa únicamente en la infalible palabra de Dios. Los romanistas tienen todo el derecho de creer en lo mejor que le parezca, pero no pidan que los creyentes en el Dios de la Biblia creamos lo mismo. Nos separa un abismo tan profundo como la enorme cantidad de Biblias que quemaron, que solamente una aceptación plena en la única fuente de verdad que es la palabra de Dios podría realizar un acercamiento. Pero sabemos por la revelación del Señor que esto no sucederá, sino que en 2 Timoteo 3:3 se dice los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El fundamento básico del ecumenismo es que se puedan ofender a Dios, pero no los hombres. No tiene ninguna relevancia lo que Dios ha dicho en su palabra. Siempre va a ser más importante dejar contenta a la mayoría, aunque eso significa discrepar con lo que el Señor ha ordenado en su palabra. Por lo tanto, el ecumenismo no tiene absolutamente nada de cristianismo, porque es casualmente a Jesucristo a quien la Iglesia Católica hace a un lado para poner su dogma y sus tradiciones, y todo aquel que se une a él no es un verdadero cristiano. Por lo tanto, tenemos que luchar y pelear contra el ecumenismo. A pesar de que en la realidad de hoy hay una enorme cantidad de llamados pastores
que se han unido al ecumenismo, que dicen, ay, pero eso con el bien común, sí, porque queremos que todos lleguen al conocimiento de Dios. ¿De qué Dios quiere que? ¿A qué Dios quiere que conozcan? ¿Al Dios de eso? ¿Al que miente, al que engaña, al que roba? ¿O al verdadero Dios de la palabra? Hermano, los discípulos de Jesús nunca necesitaron asociarse con nadie para hacer la obra de Dios. Recuérdelo, tenemos un solo compromiso. ¿Y sabe cuál es? El ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca te va a guiar a unirte con esas personas que aborrecen a Dios y que sabe que en la época de la Inquisición ellos mataron más de 7 millones de cristianos por puro placer. Así que tenga cuidado. El ecumenismo es un enemigo de la iglesia verdadera. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.